Imaginen una pantalla de fósforo verde en la penumbra de un búnker de comando soviético. Serpukhov 15. 26 de septiembre de 1983. Un sistema de vigilancia satelital de miles de millones de rublos diseñado para detectar el fin del mundo acaba de emitir una señal de alerta nivel 5. La palabra lanzamiento parpadea en rojo sangre sobre el monitor del teniente coronel Stanislav Petrov. El sistema OCO. El ojo de la Unión Soviética. Informa que un misil balístico intercontinental Minuteman ha sido disparado desde una base en Estados Unidos. Segundos después. El sistema detecta un segundo. Un tercero. Un cuarto. Y un quinto proyectil. La brecha de curiosidad técnica aquí no es el conflicto geopolítico. Es el fallo catastrófico de un algoritmo de reconocimiento de patrones que confundió el reflejo del sol en las nubes con el calor de una ignición nuclear. Petrov tiene 20 minutos para informar al Kremlin. Si sigue el protocolo, el sistema de represalia automática soviético lanzará miles de ojivas en respuesta a una señal inexistente. Estamos analizando el momento en que la entropía de la información en un sistema de defensa automatizado casi aniquila la biosfera terrestre. Donde la única barrera entre la civilización y el invierno nuclear no fue una tecnología superior, sino la desobediencia lógica de un solo hombre frente a la autoridad del dato. El sistema OCO era un sistema de sistemas. Una red compleja de satélites en órbita monilla diseñados para observar el borde del horizonte terrestre en lugar de mirar directamente hacia abajo. Esto se hacía para detectar las plumas de fuego de los misiles contra el fondo negro del espacio y no contra el ruido térmico de la superficie terrestre. Sin embargo, el sistema sufría de una vulnerabilidad sistémica inherente a su arquitectura de sensores. En ese día específico, la geometría orbital de los satélites soviéticos, la posición del Sol sobre el horizonte y la ubicación de las bases de misiles en Montana se alinearon de forma imprevista. El sensor infrarrojo del satélite captó un reflejo solar en nubes de gran altitud y lo procesó como una firma térmica de escape de cohete. Desde la teoría de sistemas, esto se define como una falla en la capa de transducción, donde el mundo físico introduce un ruido que el sistema traduce como señal pura. El algoritmo de Petrov no tenía un mecanismo de verificación cruzada por redundancia en ese instante. El sistema estaba operando bajo una lógica binaria de detección o no detección, sin una capa de incertidumbre probabilística. La entropía de la información aquí alcanzó un nivel crítico porque el sistema estaba entregando una certidumbre del 100% sobre un dato erróneo. Un fenómeno conocido en ingeniería como fallo en modo común. Al aplicar un análisis clínico sobre el comportamiento organizacional en la Unión Soviética, vemos que el sistema social estaba diseñado para suprimir la iniciativa individual y priorizar la obediencia al flujo de datos centralizado. El protocolo de mando soviético funcionaba bajo una jerarquía de control estricta donde Petrov era simplemente un nodo de transmisión de señal. Si la pantalla decía lanzamiento, su función era mover esa información hacia arriba en la cadena de mando sin distorsión. Sin embargo, Petrov operó bajo una lógica de análisis de sistemas fuera del manual. Notó que un ataque de solo 5 misiles era estadísticamente inconsistente con la doctrina de primer golpe de la época. Según la ley de SIF aplicada a la estrategia militar, la frecuencia de los ataques a gran escala debería dominar el inicio de un conflicto nuclear para garantizar la destrucción del adversario. 5 misiles no tenían sentido sistémico, no podrían incapacitar la respuesta soviética. Petrov identificó este ruido lógico y decidió que el sistema OCO estaba experimentando una alucinación algorítmica. Al no informar el lanzamiento como real, Petrov redujo la entropía del sistema de mando, impidiendo que el ruido del sensor se convirtiera en una acción física irreversible. Para comprender la magnitud de la falla, debemos diseccionar la arquitectura de la red OCO. Los satélites de la serie Cosmos utilizaban telescopios infrarrojos con una resolución diseñada para detectar el gradiente térmico de un motor de cohete sólido. El sistema estaba programado para filtrar cualquier fuente de calor estática, como incendios forestales o actividad volcánica. Pero no estaba preparado para un evento de retroalimentación óptica dinámica. Las nubes de cristal de hielo en la alta atmósfera actuaron como espejos parabólicos, concentrando la luz solar directamente en el ángulo de visión del satélite. En términos de teoría de la señal, esto creó un alias. Una señal falsa que imitaba perfectamente la firma de frecuencia de un misil. La entropía de la información no solo afectó al hardware, se infiltró en el software de decisión. El sistema no poseía una red neuronal de validación.
Era una serie de sentencias condicionales rígidas: si el calor supera el umbral X y la posición es Y, entonces el objeto es Z. Esta falta de flexibilidad es la firma de un sistema destinado al colapso bajo condiciones imprevistas. El contexto geopolítico de 1983 actuaba como un amplificador de la entropía sistémica. Apenas 3 semanas antes, la Unión Soviética había derribado el vuelo KL-007 de Korean Air, aumentando la paranoia en ambos bloques. La red de mando soviética estaba en un estado de excitación crítica, donde el tiempo de procesamiento de la información se reducía para evitar ser destruido en tierra. Esta presión temporal es la mayor enemiga de la precisión sistémica, según la teoría de colas aplicada a la toma de decisiones. A medida que el tiempo disponible disminuye, la probabilidad de error en la clasificación del dato aumenta de forma no lineal. Petrov estaba en el centro de este embudo de información. Sus superiores esperaban que el sistema funcionara con una fiabilidad del 99,9%. Pero no entendían que en un entorno de alta entropía, la fiabilidad del hardware es irrelevante si la lógica del software es defectuosa. La retención técnica del error del sistema OCO permaneció clasificada durante décadas. Una forma de proteger la integridad del sistema ante la percepción de debilidad. Pero al ocultar el fallo, la organización impidió la corrección de la entropía estructural del sistema. Un sistema que no documenta sus fallos está condenado a repetirlos de forma amplificada. El incidente de Petrov demuestra que la ventaja competitiva de una civilización no solo reside en la automatización de su defensa, sino en la capacidad de sus componentes humanos para ejercer un veto de realidad sobre el software. Los ingenieros soviéticos habían diseñado un sistema de alta fidelidad pero baja resiliencia. El sistema OCO era excelente detectando señales, pero nulo interpretando contextos. Esta es la paradoja de la automatización extrema: a medida que eliminamos al humano del ciclo de decisión para ganar velocidad de respuesta, perdemos la capacidad de discernir el error sistémico. El coste de la eficiencia en el tiempo de respuesta nuclear fue un aumento exponencial en el riesgo de colapso por falso positivo. Analicemos ahora el componente de redundancia fallida. Además del sistema satelital, la Unión Soviética contaba con radares de vigilancia sobre el horizonte, los llamados radares Duga. Estas antenas masivas debían confirmar el lanzamiento detectando la perturbación ionosférica de los misiles. Sin embargo, debido a la curvatura de la Tierra y la distancia de las bases estadounidenses, estos radares solo podían detectar los misiles una vez que hubieran alcanzado cierta altitud. Esto creaba una ventana de incertidumbre de 10 minutos. Durante esos 10 minutos, el satélite OCO era la única fuente de información. Petrov sabía que confiar en una sola fuente de datos en un sistema de alta criticidad es una negligencia técnica. Aplicó de forma instintiva el principio de validación cruzada: si no hay confirmación del radar terrestre, la señal del satélite debe ser tratada como ruido hasta que se demuestre lo contrario. Esta decisión, aunque lógica desde la ingeniería, era un acto de traición desde el punto de vista militar. Desde una perspectiva de la ingeniería de seguridad, el evento de 1983 nos enseña que la entropía de la información es el enemigo silencioso de toda red de alerta temprana. El error fue finalmente rastreado a un fallo en el código del software que no contemplaba la reflexión solar bajo ángulos específicos. El sistema fue parcheado, pero la fragilidad sistémica persiste en todos los sistemas de comando y control actuales. Hoy, con la integración de la inteligencia artificial en los nodos de decisión militar, la lección de Petrov es más vital que nunca. Un algoritmo no tiene la capacidad de sospechar de sí mismo. No posee una teoría de la mente para dudar de la fuente de sus datos. El colapso evitado por Petrov fue una victoria de la lógica humana sobre la arquitectura de control. Una anomalía en un siglo definido por la fe ciega en la máquina. Si el sistema hubiera sido totalmente autónomo, la Tierra sería hoy un desierto radiactivo. La psicología de la retención del operador en situaciones de estrés extremo revela que Petrov no actuó por heroísmo, sino por un análisis clínico de probabilidades. Evaluó el ancho de banda del sistema de radar terrestre, que aún no mostraba los misiles en el horizonte, y decidió que la discrepancia entre el satélite y el radar terrestre era evidencia de una falla en el primer nodo. Esta verificación cruzada manual salvó al sistema de su propia rigidez. La caída de los sistemas complejos siempre empieza por una señal de baja entropía que es malinterpretada por una lógica centralizada. Angkor cayó por el agua. Roma por su propia logística.
Y la humanidad casi cae por un reflejo de luz en el aire. Todo sistema que no permite la duda de sus componentes operativos está destinado a la autodestrucción cuando la realidad física presente un escenario no codificado en su manual original. Extendiendo este análisis al presente. Nos enfrentamos a sistemas de decisión automatizados en los mercados financieros, en la red eléctrica y en el control de tráfico aéreo. Todos comparten el mismo talón de Aquiles que el sistema OCO, la incapacidad de procesar eventos de cola larga. Sucesos con una probabilidad de ocurrencia casi nula pero con consecuencias infinitas. La entropía de la información en estos sistemas se acumula silenciosamente. A menudo en forma de bugs latentes o suposiciones de diseño que ya no son válidas en el nuevo entorno operativo. Petrov no solo salvó al mundo en 1983. Nos dejó un plano sobre cómo sobrevivir a la era de la inteligencia sintética. La resiliencia no está en la potencia del procesador, sino en la capacidad de desconectar el cable cuando la realidad contradice al dato. La lección definitiva es que la entropía de la información no solo afecta a los datos. Afecta a la supervivencia misma de la especie. Vivimos en una era donde la velocidad de la información supera nuestra capacidad de procesamiento crítico. Donde las señales de alerta se multiplican y los nodos de decisión se automatizan para ganar milisegundos de ventaja competitiva. Pero como demostró Stanislav Petrov en aquella noche de septiembre, a veces la mayor ventaja competitiva de un sistema es su capacidad para detenerse, para dudar y para reconocer que la máquina, por perfecta que parezca, siempre está a un reflejo solar de distancia de la locura sistémica. La próxima vez que un sistema nos diga que el fin es inminente, solo podemos esperar que haya alguien en el búnker con la suficiente frialdad clínica para mirar la pantalla y decir que no. Al final, el ruido no era el sol. El ruido era nuestra fe ciega en que podíamos construir un sistema que no necesitara de nosotros. Petrov fue el último bit de corrección de errores de la humanidad. Y su silencio. Ese silencio que mantuvo durante décadas. Es el recordatorio de que la verdad técnica suele ser mucho más aterradora que la ficción política. La entropía siempre gana. A menos que alguien decida que esa noche no.